Saludos, familia orante. Soy Fray Jorge Betancourt, religioso de la Orden del Carmen, y en un nuevo programa de Nací para Orar con ustedes, familia orante. Continuamos dentro del Evangelio de San Lucas, Evangelio de la Misericordia, y en este momento nos vamos a detener en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, tomando las lecturas dominicales, y es capítulo 17, versículos del 5 al 10. Hacemos lectura para profundizar en la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor contestó: «Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y te obedecería. Supón que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme, y mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecido al criado, porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar uno de los consejos más hermosos del Señor Jesús, pero a veces yo trato de colocarme en el lugar de Jesús para decir estas palabras que Él dice. Porque las dice, y cuando se dirige al alma, al creyente que las está escuchando, que está saliendo del interior de Jesús. Escuchen bien lo que está saliendo del interior de Jesús. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Jesús nos está sirviendo de modelo y ha hecho por nosotros lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Qué hizo? Nos hizo crecer en fe, entregó su vida por cada uno de nosotros, pagó un alto precio. Nosotros no lo podíamos pagar porque nuestros pecados nos aplastaban, pero Él, con su amor, con su cuerpo y con su sangre, se sacrificó y hizo por nosotros lo que hace un siervo fiel por nosotros. Esto es como virar la tortilla, entiéndanme. Cuando nosotros leemos este evangelio, pensamos: Señor, aumentanos la fe y nosotros somos los siervos que te vamos a servir. Yo no, yo quiero leerlo desde otro punto de vista. ¿Y si el siervo que hizo lo que tenía que hacer es Cristo? Y se esforzó para manifestarse en medio de nosotros, para que nosotros tuviéramos la fe necesaria para creer en Él. Escúchame bien, ahora ya no somos nosotros los siervos que vuelven del campo. Escúchalo, cómo sería si estuviéramos en los zapatos de Cristo. Le dirá el amo, por quien trabaja el siervo: prepárame de cenar. Jesús, antes de entregar su vida por nosotros, nos preparó una cena. Cíñete. Es que Jesús permitió que lo crucificaran y lo pusieran en una cruz.
sírveme. Él es el siervo fiel. Cuando aparecen las lecturas del profeta Isaías, del siervo doliente, hablamos de uno que se entregó y padeció por nosotros. Mientras nosotros comemos y bebemos, y después tú, Cristo, después tú. Él nos está sirviendo de ejemplo. Él nos está enseñando con su propia vida, su vida humana, su presencia en medio de nosotros. Nos está diciendo lo que Él hace para salvarnos. Y la medida de ese hacer de Dios humano dentro de nuestra vida humana es la fuerza del Espíritu de Dios, es Dios mismo el que está actuando para aumentarnos la fe. Y le dice a los discípulos, si ustedes tuvieran fe tan poquito como el grano más pequeño, el de mostaza, le dirías a ese árbol que se arrancara y se plantara donde tú quisieras. Pero Dios ahora se pone al servicio de la humanidad y nos está diciendo, miren, crean en mí. Yo soy el verdadero siervo doliente. Yo soy el que entrega la vida, el que le da de comer, el que le da de beber, el que vuelve de una larga jornada y aún así te sigue salvando. Es Cristo, ese siervo que aparece en esa última parte del Evangelio del granito de mostaza. Es que tengamos fe en Él. Si nosotros tuviéramos fe en Él, comprenderíamos que Él es el siervo real que viene a nuestras vidas y nos salva. Y que viene del campo, viene de una vida arrastrando unos pesares. Ahora bien, después de este corte hablaremos de esa vida en Cristo. Esa vida pesada, pero que Él nos la enseña. Familia orante, esa experiencia con el Cristo que nos invita a tener una fe plena en Él. Cuando no le diréis, prepárame de cenar, cíñete, sírveme, mientras yo como y bebo. Es el mismo Señor el que se está poniendo a la mesa para servirnos. Él mismo dirá en el Evangelio, no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. En Él hemos puesto nuestra fe, en ese Cristo que se pone junto a nosotros con su humanidad y nos dice que tengamos fe en Él. Si tuvieras fe, verías al siervo que se entrega por ti. Lo verías en medio de ti y contigo. Lo verías en los momentos en que te sientes solo y abandonado. Lo verías en los momentos de dificultades y de problemas. Lo verías en las alegrías. Lo verías con una fe de un Dios a un Dios que está muy cerca de nosotros. Por eso Él narra esto maravillosamente y dice, miren, tienen que estar agradecidos a ese criado porque ha hecho lo mandado. Jesús vino a cumplir un mandato y a realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos agradecerle a Él con una fe firme y abandonar otros dioses que no son Jesús, otros falsos dioses que no son el Cristo, porque éste se ha convertido en el servidor, en el criado fiel que está al lado de nosotros. Por eso, cuando te decía al principio del programa, esto es como mirar desde el lugar de Dios, como darle vuelta a la tortilla y decir, pero ¿quién me está hablando? ¿Quién es el personaje que se muestra dentro de la palabra? Y eso es contemplación.
Y eso es orar con la palabra. Y eso es darnos cuenta de que hay alguien, un interlocutor, que está mandando un mensaje y podemos recibirlo. El mensaje está claro. Vosotros mismos, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos más que unos pobres siervos. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, como Él, que hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros y se convirtió en el siervo doliente, que entregó todo para salvarnos. Y en Él tenemos que poner nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Bueno, si el Señor sabe cómo es nuestra fe, porque le está diciendo a los apóstoles, si tuviera fe como un granito de mostaza, pues entonces Cristo sabe de qué tamaño es la fe de los apóstoles. Bueno, hay que entonces medirla por milímetro, más pequeña que un grano de mostaza. ¿Cuán grande puede ser tu fe? Creo que no va a ser más grande que la de los discípulos. Creo que no. En todo caso, podemos llegar a tener fe como los discípulos y ya sería grande. Sí, pero el Señor nos está pidiendo más. Una de las grandes carencias del cristianismo ahora mismo es la falta de fe. Los jóvenes no tienen fe y andan sin esperanza. Los adultos pierden la fe y andan sin esperanza. Los envejecientes miran el mundo con pesimismo y ya su fe se hace pequeña. Y déjenme decirles, hay gente que lo reconoce. Hay gente que habla a los directores espirituales, a los confesores, y le dice, padre, es que yo no tengo fe. Muy bien. Mi apelo siempre a esta misma frase. No te preocupes, no tienes que tener fe muy grande. Solo tienes que venir a donde Él y decirle, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Para hacer lo que hace un siervo que tenía que hacer lo que hizo, haciendo la voluntad del amo. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos más que unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así termina ese pedacito del Evangelio que estamos meditando hoy. Algo que nos deja entrever, ¿hiciste lo que te pidió Dios? Lo hiciste. Ese es tu hacer. El Señor no te va a pedir más fe. El Señor sabe la medida de tu fe. Podemos decirle como los discípulos, aumentanos la fe para que podamos creer en ti. Pero basta con que tengamos un poquito. El Señor no te está pidiendo que tenga como una semilla de aguacate. Te está pidiendo como un granito de mostaza. Así que nosotros, en donde el Señor ha puesto un poquito de fe y Él sabe nuestra medida y Él la llena rebosante, solo nos está pidiendo, haz lo que tienes que hacer. Ya yo lo hice. Yo soy el siervo doliente que entregó la vida por ustedes. Ahora, haz tú lo mismo. Con esa poca fe que tú tienes, esa poca fe que Él conoce, esa fe que en Pedro hace que todo se hunda. San Pedro se hundió en las aguas por su poca fe. Así que tú y yo no somos mejores que Pedro. También te vas a ahogar y el agua te va a llegar al cuello. Es más, yo creo que te va a llegar a las narices para que te ahogue, pero Él no te va a abandonar.
porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Familia orante, estamos hablando de esa pequeña fe que tú tienes. Esa fe que el Señor sabe que tienes y que no es más grande que la de Simón Pedro, pero que Él solo te está pidiendo que hagas la obra de un cristiano con esa poca fe. Que al final de tu vida digas, como dice el Evangelio, hemos hecho lo que teníamos que hacer. El Señor hizo todo por nosotros. Se entregó, pagó un alto precio, nos perdonó, nos sanó de nuestra herida, nos liberó de nuestros pecados. Él hizo lo que Él tenía que hacer y nos muestra a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Con esta poca fe, obrar el bien, actuar conforme a los mandamientos de la ley de Dios y tratar de trabajar día a día por nuestra santidad. Trabajando por nuestra santidad, pues, cosas pasan. Hay una frase que aprendí cuando estudiaba teología, dice que dentro de la vida religiosa, dentro de la vida de fraile, dentro de un convento de fraile, siempre hay uno que hace a los santos. En la tradición puertorriqueña hay unas cosas que se llaman los santos de palo. El santo de palo es un pedacito de madera que con cuñas se van haciendo huellas en la madera, se va arrancando pedacitos de madera. Entonces el artesano que hace santos de palo va arrancando hasta que sale un santo. Esos son los santos de palo puertorriqueños. A veces son un poco rústicos, pero la meditación gira en torno a que dentro de la vida del convento siempre hay un artesano que hace de los demás santos. Ok, ¿qué te hace santo? ¿Cuál es la cuña que te hace santo? En la vida matrimonial, muchas mujeres dicen, ay, padre, es que ese marido mío es mi cruz. Ah, pues esa es la cuña que te hace santa. A lo mejor tu mujer hace santo a tu marido, también con tu cuña. Pero, ¿has hecho lo que tenías que hacer para hacerte santa y para hacerte santo? Porque por eso estamos luchando, por la santidad. Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y Él sabía nuestra poca fe. Y con esa poca fe nos dijo que podíamos hacer grandes cosas. Dile a ese árbol, a esa morera, que se arranque y que se plante en el agua. Bueno, posiblemente no hace falta hacer ese acto maravilloso, un poco espléndido, escandaloso. Pero yo creo que espléndido y escandaloso puede ser una obra de amor en tu familia, una obra de intentar ser santo, trabajando por esa santidad dentro de tu casa y hacer lo que tienes que hacer dentro de tu casa. Proponte algo, proponte que no te deja ser santo. Y eso hay que eliminarlo. Posiblemente el pecado de la lengua no me deja ser santo. Posiblemente los comentarios no me dejan ser santo. O los deseos, malos deseos, no me dejan ser santos. Pues entonces necesitamos un artesano que con una cuña haga de un pedacito de madera torpe un santito, un santo, aunque sea rústico.
Y basta con que tengas un poco de fe y hagas lo que tienes que hacer para ser santo. No tienes que hacer grandes cosas. Nadie te va a pedir que arranques una morera. Nadie te va a pedir que arranques un flamboyán o un cedro del Líbano y lo plante en el mar Caribe. Esa es la muestra que te pone Cristo para ver hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a servir a Dios. Pero podemos servir a Dios. Podemos dar la vida por Dios dentro de un ambiente familiar, dentro de mi convento con los frailes, dentro de tu medio de trabajo, donde se conviven por horas. Ahí también puedes tener un poquito de fe y hacer lo que tienes que hacer para ser santo. El Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros y sabía que no teníamos mucha fe. La frase, si tuvieras fe, podrías hacer grandes cosas. Con esta poca fe que tenemos, a lo mejor no podemos hacer esos milagros maravillosos, pero podemos hacer lo que tenemos que hacer. Así concluye el Evangelio. Así el Evangelio nos pone las pautas. ¿Qué eres? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tienes que hacer para ser santo? Llevamos unos años desde el Papa Francisco y ahora con el Papa León, en que los últimos santos son, un santo que escalaba montaña, el otro que jugaba con una computadora, Carlos Acuti o Pier Giorgio Frassati, o una maestra o una madre de familia que tenía cáncer y dio la vida por sus hijos. Fíjense, esos últimos santos que han canonizado, la Iglesia ha hecho público los milagros que hicieron esos santos con un poco de fe, hicieron lo que tenían que hacer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con esa poquita fe. Si tuvieras ese poquito de fe para ser santo. Que el Señor les bendiga.